Ella me dice, yo le oraba a Dios y le decía a Dios, yo lo que quiero es que tú me le permitas vivir. Gloria a Dios. Amén. Y el motivo de que te cortaran la pierna era que no había remedio o ese golpe, ¿qué fue lo que causó? Dios te bendiga, familia. Sean todos bienvenidos a tu espacio, a tu programa Excelencia Cristiana Televisión. Como siempre, hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre de Dios con un testimonio muy, pero muy impactante. Hoy usted escuchará en vivo claramente cómo Dios extendió su mano a favor del ministro que hoy va a testificar, donde este hombre en un accidente perdió la pierna. Y no tan solo eso, porque el ataque de Satanás no era para que él perdiera la pierna, sino para que perdiera la vida. Pero Dios extendió su mano de poder y Dios les dijo, aunque te falte un miembro de tu cuerpo, te necesito vivo para que sea de testimonio para el mundo. Y hoy lo tenemos con nosotros. Hoy vamos a escuchar un poquito de su vida, cómo Dios pudo extender su mano, porque hubieron cosas en su vida que él tuvo que pasar y qué experiencia ha tenido y cómo ha podido ayudar a otras personas más. Hoy lo tenemos con nosotros el ministro Leopoldo. Ministro, Dios te Amén, bendiga. amén. Bendiciones, ¿Cómo te bendiciones, mi sientes hermano. estar Bien, acá? bien, gracias a Dios. Aleluya. Agradecido de Dios por la oportunidad de poder estar aquí en este espacio. Amén. ¿De dónde viene? Venimos de San Pedro de Macorís. Amén. Tu Sí. nombre, tu pastor. Mi nombre es Leopoldo Silvestre. Mi pastor, Santo Pastor Santana y Dorca Dilenia de Santana, en San Pedro de Macorís. Estamos allá por más de 20 años congregándonos. Aleluya, qué Sí, bendición. amén. Aleluya. Bueno, yo sé que muchas personas en el tiempo de los años que tú tienes conociendo a Dios y predicando la palabra del Señor, muchas personas han sido edificadas a través de tu mensaje, Amén. pero quizás muchos no conocen tu testimonio a profundidad. Queremos saber, antes de conocer a Dios, ¿quién era Nupor? Amén. Yo siempre he sido una persona, desde mi niñez, siempre he sido una persona muy compasivo, muy que se deja llevar, ¿verdad? Y siempre he sido amable con los demás. Viví mi niñez con unas tías, se puede decir que en contra de mi voluntad, con dos tías que no tenían esposo. Me fui allá a Romana, donde viví por 6 años, y me fui allá porque yo era del campo, de un campo del Ceibo, soy de un campo del Ceibo, y sabes que el niño del campo a veces cuando le dicen que se va para el pueblo se pone contento. Yo me puse contento cuando me dijeron que iba a pasar unos días al pueblo. Me fui a Romana, entonces, pero fue con una segunda intención que me llevaron de dejarme allá con mis tías. Y me fui y me dejaron allá, se puede decir que engañado. Wow. Y me quedé allá por un tiempo, un lazo de 6 años, me quedé con mis tías. Yo fui creciendo, ya llegué a la adolescencia, ya era un adolescente, quería ya trabajar, quería producir yo mi dinero, no quería que me dieran. Entonces comencé a buscar cosas que hacer. Entonces ya entendían que ya yo me estaba gobernando. Wow. Y un día le dije a ella que iba a hacer un trabajo al mercado, fui a hacer un trabajo, pero como le digo, ya creían ya que ya no me podían controlar. Y un día me dice una, mira, prepara tu ropa para que te vaya para donde tu papá, para donde el hermano de ella, mi padre. Y para que te vaya mañana. Y yo no esperé el día de mañana, me fui ese mismo día. Santo. Porque soy una persona que me gusta tomar decisiones y me gusta, cuando tomo decisiones las tomo. La pienso, la analizo, sí, pero tomo decisiones. Bueno, entonces me fui, pasé un año en el campo, de ahí vine aquí a San Pedro y de ese año estoy aquí en San Pedro, ya tengo más de 20 años en San Pedro, sí, más de 20 años tengo en San Pedro, casi 30 años. Santo. Y allí conocí a mi esposa, anda conmigo, está por ahí. La conocí no siendo cristiano, ella tampoco, ella es más joven que yo, ella de 15, yo de 20. Y nos enamoramos. Aleluya. Y después ella conoció al Señor. En un proceso que ella estuvo pasando, conoció al Señor. Wow. Proceso muy fuerte. Santo.
Y comenzó, en medio de ese proceso, ella comenzó a conocer a Dios a profundidad. Y comenzó a orar, a ayunar. Y su oración principal era por mí. Wow. Ella dedicaba mucho tiempo a la iglesia. Y yo, al no ser cristiano, la cuestionaba a ella. Y habían cosas que no me gustaban. La pastora y los hermanos de la iglesia, las hermanas principalmente, iban donde mí y me hablaban conmigo para que la dejara ir a actividades y cosas. Yo nunca le puse negatividad, no, siempre estuve de acuerdo. Y incluso a otro pueblo la dejaba ir sin ningún problema. Bueno, entonces allí ella orando, ayunándole, pidiéndole al Señor, y yo viviendo una vida, no podemos decir que tan corrupta, ¿verdad? Pero de espalda a Dios. Exacto. De espalda a Dios, hacía muchas cosas que a Dios no le agradaban. Y yo entendía que vivía una vida normal. Entonces, en medio de ese tiempo, tuvimos muchos problemas. Antes de ella ser cristiana y después que se convirtió, tuvimos muchos problemas, muchos inconvenientes. Cuando ella conocía al Señor, teníamos 2 niños ya. Porque desde que yo me junté con ella salió embarazada del primero, que ya tiene 25 años, va a tener. Ya tiene un niño, ya somos abuelos. Así es. Y el segundo, ellos se llevan 1 año y 1 mes. Antes de conocer a Jesús, a la edad de los 20 años que tú tenías, el ambiente que te rodeaba, tú tuviste amigos que eran corruptos en los vicios. ¿Cómo pudiste manejarte con el ambiente que te rodeaba, las personas que le gustaba la corrupción, Sí. otros que eran serios, otros que no? ¿Cómo pudiste manejarte en esas 2 aguas? Bueno, me manejaba porque como le digo, no era tan corrupto el camino que yo llevaba. Me refiero a que mujeres por aquí, que drogas, no. Sí me tomaba mi ron, mi cerveza. A veces salía del trabajo directo para la discoteca con unos compañeros que tenía, y a veces gastaba el dinero de la casa. Wow. Lo gastaba en realidad. Y cuando comencé a hacer eso, en medio de eso, entiendo que tengo que hacer un stop en mi vida. Exacto. Y viendo que ya mi esposa ha conocido al Señor y me está dando un ejemplo, porque ella comenzó a dar ejemplo de una vez de que había tenido un encuentro con el Señor de verdad. Entonces yo comencé a ser confrontado por el Señor de una manera que comencé a ir a la iglesia en medio de ese proceso, ¿verdad? Y en medio de lucha y batalla que ella tuvo para convencerme de que comencé a ir a la iglesia. Comencé a ir a la iglesia a visitarla. Y un día fui y me tuve a convertir. Wow. Predicaba un evangelista allá de San Pedro, muy reconocido, y me tuvo al persuadir. Pero endurecí mi corazón. Dios. Sí, entonces en la próxima semana mi pastor estaba predicando, recuerdo que predicaba un mensaje con el tema El Espíritu del Conquistador. Dios mío. Y cuando el pastor hizo el llamado, no lo pensé 2 veces. Wow. Pasé allá adelante y un hermano de la iglesia, Marcos Martín, me recibió con los brazos abiertos. Y yo, para mí eso ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Santo. Sentí que fue el Señor que me recibió con los brazos abiertos. Amén. Y desde ese momento que le entregaste tu vida a Cristo, por ejemplo, ¿el accidente que te pasó fue antes o después? Este accidente fue en el 2020. Sí, Wow. Sí, es reciente. ¿Cómo fue ese accidente? Bueno, yo trabajaba San Pedro, Juan Dolio, está como a 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos así. Yo trabajaba en un condominio y a veces me trasladaba en un motor que tenía, a veces no, a veces en vehículo. Entonces, ese día me fui en mi motor. Yo siempre tenía la precaución de cuidarme en el trayecto, porque entiendo que es peligrosa la carretera. Entonces ese día me fui en el motor y el accidente me ocurrió ya en San Pedro. En la mañana ya regresaba del trabajo porque amanecí ese día. A veces me tocaba amanecer. Y regresando ya a San Pedro frente al mercado, me pasó el accidente. Yo iba en mi derecha, venía otra persona entrando para el mercado en su motor y me dio de este lado así. Por eso fue esta pierna que perdí. Yo me veo así porque tengo la prótesis. Dios. Pero yo perdí esta pierna. Cuando recibí el golpe, yo me iba a parar a reclamarle a la persona porque entendí que fue una imprudencia.
Cuando me voy a parar, siento que no puedo mover la pierna. Y me paré, me tuve tranquilo y de una vez llegaron las personas a socorrer, de una vez comenzaron a llamar. Tenía mi conciencia normal, gracias a Dios no me di golpe en la cabeza ni nada. Una persona vino y sacó su teléfono, me pidió el número de mi esposa, llamé a mi esposa al ratico llegó. Pero ya, cuando ella vino a llegar, ya llegando, me levantó el 911 y me llevaron al hospital regional de allá de San Pedro y allá me dieron los primeros auxilios. Santo. Entonces, sí, estando allá en San Pedro, en el hospital, me dan los primeros auxilios y me ponen una féctula que es para estabilizar la pierna, porque de una vez se dieron cuenta que la pierna estaba rota, aquí debajo de la rodilla. Wow. Entonces, después de ahí, cuando llegaron ya los demás familiares, mis hijos, pedimos un traslado al Centro Médico UCE allá de San Pedro, porque nos hablaron de un buen ortopeda que había allá, y como es un hospital regional, a veces hay mucha negligencia y eso, salimos para el hospital Centro Médico UCE, y allá, cuando llegamos allá, mi esposa le dice al ortopeda que me tiraron una placa en el fémur, porque ella veía que estaba como medio hinchado. Cuando me tiran una placa en el fémur, ahí pudieron notar que había una fractura en el fémur también. Dios. Había una fractura aquí y una en el fémur. Entonces, cuando el doctor le dice, sí, tú pudiste ver que había una fractura aquí también y salió una fractura. Bueno, el doctor dijo, pues lo vamos a preparar para operarlo. Lleva una operación, pero es un proceso. Bueno, en este lapso de tiempo, que duramos como 4 días allá, el doctor nos dijo que había un problema en las arterias. Él lo pudo detectar, hay un aparato que se llama oxímetro. Cuando me mide la temperatura en la pierna, no hace nada, que tiene que subir los números, ¿verdad? Y cuando me toma la presión en esta, no tiene nada. Dios. Entonces ahí él hace así y le dice, miren, hay un problema vascular. Y aquí no podemos resolver con él porque no hay vascular y tampoco estamos preparados para eso. Tenemos que referirlo a Santo Domingo. Pedimos referimiento aquí a Santo Domingo, nos llegamos aquí, pero antes de salir de allá, nos habían advertido que cuando hay esos casos así, puede haber una amputación. Yo la primera vez que oí eso, no le di como tanto sentido, pero entonces cuando llegamos aquí a Santo Domingo, nos vuelven y nos lo dicen. Cuando ya hay un caso así, puede haber una amputación. Entonces, los médicos aquí en el hospital de aquí, traumatológico, chequearon y vieron que había problemas y que había que amputarlo. Dios. Entonces, sabe que es un proceso. No pueden de una vez, muchas familias mías querían que me operaran de una vez, y como normalmente la familia se preocupa, pero es un proceso. Bueno, entonces, cuando a los 4 o 5 días, ya entendemos, no hay otra opción que la amputación. Wow, wow. Cuando llevan la psicóloga a hablar conmigo, mi esposo y yo ya habíamos hablado, y cuando la psicóloga va a hablar conmigo, ella me dice, mira, tú sabes que puede haber una amputación, ¿Tú estás consciente de eso? Yo digo, sí. Yo le dije, yo puedo vivir sin una pierna porque yo veo otros que viven. Amén, así es. Y ella me dice, ella se quedó así, como que se sorprendió, porque ella vio que mi fe, mi voluntad estaban positiva, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, le doy eso a Dios, gracias a Dios por eso, porque siempre tuve positivo, nunca me deprimí ni nada. En medio del proceso que, si le puedo decir que fue bueno, no fue bueno, fue muy difícil para mí aceptarlo, pero, ¿qué le digo? Había un médico allá que nos dijo, mira, aquí hay personas que han muerto, porque no aceptan cuando le dicen que hay que amputarle un miembro. Y yo le dije, ¿y en ese caso qué hacen? Y le dijo, bueno, se le pone medicamento, pero llega el momento en que no hay otra opción y la persona ha muerto. Y yo dije, no, vamos para allá, ¿verdad? Amén. Yo dije, yo puedo vivir sin una pierna. Y cuando me amputaron, el día que estaba pautada la operación, no se dio. Dios sabe por qué. Al otro día se dio. Y cuando yo salgo de la habitación, mi esposa me recibe riéndose, contenta. Y yo
Dios mío. En vez de encontrarla triste. Sí, entonces yo lo que dije fue, wow, Dios. Pero ella dice, yo estaba así porque yo dije, wow, vino vivo, está vivo, que era lo más importante. Ella me dice, yo le oraba a Dios y le decía a Dios, yo lo que quiero es que tú me le permitas vivir. Gloria a Dios. Amén. Y el motivo de que te cortaran la pierna era que no había remedio o ese golpe, ¿qué fue lo que causó? Sí, el golpe me causó daño en las arterias. Dios. Entonces, cuando hay daño, cuando las arterias se dañan, la pierna no circula la sangre en el cuerpo, en la parte afectada, entonces lo que se pone necrótico. Ya la tenía, al final ya estaba necrótica la pierna. Entonces, entendimos y los médicos entendieron que ya no había otra solución. Ellos hicieron todo lo posible se hizo. Y entonces después que me operaron ahí, había que operarme el fémur y me iban a enviar a la casa de una vez, a los 3 días de haberme operado. Y nosotros dijimos, no, es que yo no puedo irme para la casa. Sí, bueno, al final me mandaron para la casa a recuperarme para después operarme el fémur. Y la persona que tú tuviste el accidente, ¿se paró o qué? Sí, la persona, eso es algo que Dios también nos preparó en el mismo instante, porque la persona que me chocó, él también se agolpeó, pero no de esa magnitud. ¿En qué vehículo andaba él? En otro motor. En otro motor. Sí, él se agolpeó, bueno, en una muñeca, creo que fue cuando estábamos allá en el hospital regional. Mi esposa pudo hablar con él y la esposa. Yo no, pero estaba allá también. Pero no se hizo gran cosa. Pero yo en ningún momento por mi mente ni por mi corazón pasó de que odio que él. No. Yo entiendo, hermano mío, que si eso me pasó a mí, como también le ha pasado otras cosas a muchas personas, casos como el mío y más difícil que el mío, es porque Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido. Porque hoy yo puedo contarlo. Así es. Hay otros que no han podido contarlo. Así es. Sí, incluso cosas más sencillas que el accidente mío le ha pasado mucho y no lo han podido contar. Así es. Yo le doy la gloria y la honra a nuestro Dios. ¿En qué acuerdo quedaron ustedes cuando eso sucedió? Con, Cuando él se recuperó. no, varón, no supimos más. De él. Lo vimos ahí ese día y no. Un hijo mío, el segundo hijo mío me dijo, papi, ¿qué vamos a hacer? Dime, yo le dije, mira, lo importante ahora mismo es tratar de que yo esté bien. Amén. Wow. Claro, porque él también se golpeó. Y nadie quiere tener un accidente, mi hermano. Nadie. Está bien, hay personas que son imprudentes, Exacto. que provocan, que andan imprudencia en la calle, pero por más que usted vea, él no quiere tener un accidente. Aunque ande imprudente, no quiere tener el accidente. Y los accidentes no se prevén, los accidentes pasan Así es. en un momento. Entonces, esa persona, mi esposa, estuvo investigando con otra persona que parece que lo conocía, él como que trabaja en el mercado. Esa persona, nunca pudimos dar con ella ni nada. Después mi esposa un día habló con un abogado para ver si... El abogado le dijo, mira, deja eso así. Santo. ¿Por qué? Porque cuando viene a ver, tú te pones a gastar dinero, es un infeliz, que lo que hace es que trabaja en el mercado, es un infeliz y se quedó así. Wow. Tal vez yo estoy seguro que alguna persona han cuestionado eso, pero Dios sabe. Dios sabe todo. Y Dios, yo siempre me he agarrado de este versículo que dice, a lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, mi hermano. El que usa misericordia alcanzará misericordia. Amén, así es. Así que Yo me he agarrado de ahí, yo entiendo que con un propósito el Señor permitió eso. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tengo 3 hijos, 2 varones y una hembra. ¿Cuál fue la actitud de tus hijos al momento de enterarse del accidente? Fue devastador, de verdad. Wow. Fue fuerte porque lo vi en el momento de los primeros auxilios que ellos tuvieron ahí al lado mío y un hijo potizo, podemos decir, un hermano de la iglesia, Jairo, estuvo ahí conmigo y el dolor, en medio del dolor, porque varón, le puedo decir que fue una situación de dolor bien fuerte. Habían dolores que en ese momento, un dolor en el cuerpo así, un caliente, un frío de repente. Y después de la amputación, uno pasa por un proceso que tal vez yo le explique y no entiende el tipo de dolor que yo le digo, porque yo me hago así ahora mismo y no me duele, pero de repente me llega un dolor como unos calambres, unos jalones así. Sí, que eso se llama dolores neuropáticos. ¿Y eso es cuando está nublado o cuando...? A veces sin estar nublado. ¿Con frío o sin frío? Sí. Okay. ¿Por qué? Porque yo estuve viendo un documental y habla de los nervios.
el cerebro, los nervios van conectados, entonces dice que los nervios están ahí esperando la reacción del nervio, del miembro que falta. Entonces esos nervios están ahí así esperando esa reacción y el cerebro le manda un mensaje. Wow. Entonces, otro proceso fue el de la prótesis. Wow, wow. Hoy, por cierto, yo estoy aquí en Santo Domingo porque vine a buscarla, que ya dándole terminación. Santo. Cuando me mandaron ya, que yo estaba recuperado, me mandaron a la rehabilitación para la prótesis. Cuando me tomaron la medida y todo, cuando yo comencé a usarla la primera vez y yo comencé a caminar, fue como un niño. Santo. Porque sabe que uno tiene que comenzar un proceso, a comenzar a usar algo que uno no sabe, es como aprender a manejar. Así es. Entonces, para la gloria de Dios, desde que la primera vez fue fuerte porque me apretó, me molestó, no la aguanté, tuve que quitármela. Después me volví, me la puse. Después cuando volví otra vez a la próxima terapia, me la pude poner y pude dar pasos. Y así ha sido el proceso. Y allá mismo donde la hacen, me decían, tú pronto vas a coger el paso porque vemos que tú fácilmente lo haces, das paso con ella. Y así ha sido. Mi mente siempre ha estado positiva. Y de ahí en adelante comencé, varón, y yo, como le dije a alguien estos días, yo me hice un campeón. Alguien que necesita una prótesis ahora, que va a comenzar en el proceso también. Pero hay que estar positivo. Así mismo es. Cuéntanos un poquito respecto a la finanza. ¿Cómo pudo fluir la finanza en ese problema o en ese lazo de los días que duraste interno? Bueno, ¿cuántos fueron los gastos, los movimientos? Todo? El accidente mío fue un accidente laboral. Wow. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nadie quiere que le pase un accidente, aún pueda estar cubierto por el mejor seguro del mundo. Y el que sale a la calle de que para matarse, en el momento de hacerlo, echa para atrás. Exacto. Exacto. Entonces, gracias a Dios, estaba cubierto por el seguro de riesgo laboral, que gracias a Dios eso puede ayudar al que tiene un accidente laboral. Entonces, me pudo cubrir los gastos médicos, los gastos de incapacidad también, económicos, me pudo cubrir, los gastos de medicina, todo. Y la prótesis también. Así es. Hay un punto que no podemos olvidar ni pasar por alto, que por más fe que tengamos, por más de Dios que seamos, por más que oremos, por más que ayunemos, tu primera semana, cuando tú te levantabas en la mañana, que te quitaba la sábana, tus primeros días que tú te veías sin tu pierna, ¿cómo tú te sentías emocionalmente? Tú sabes que hay un momento de alegría, de gozo, no. pero hay un momento donde uno le da mente. He estado consciente siempre de eso. Dios ha sido mi mayor fortaleza, ha sido la fortaleza de Dios, mi hermano. Mire, yo me agarré de Dios porque no podía agarrarme de nadie más. Dios. De Dios y de mi esposa. Amén. Mi esposa, porque ella soltó todo. Wow. Ella soltó todo y se quedó ahí conmigo. Fue en plena pandemia. Y sabe que en plena pandemia no había muchas restricciones. Exacto. Ella, nadie, aunque había oportunidad de alguien venir y ella irse, pero ella se quedó ahí conmigo. Wow. Pero varón, la mayor fortaleza mía fue la de Dios. Wow. Yo me agarré de Dios y yo a veces de verdad lloraba. Santo. Sí, lloré, mucho lloré. A veces me incomodaba. Santo. Y yo entiendo que uno como humano puede hacerlo, claro. Fácil. Y puede sentirse mal, claro, aún teniendo la ayuda y la protección de Dios, uno como humano, varón, y sabiendo que uno ha perdido un miembro de su cuerpo. Y más trabajando, que no fue que tú saliste a buscar. Sí, exacto. Con un robo, hacerle una maldad a una gente. Sí, pero de verdad es que las emociones yo las puse en la mano de Dios. Wow. Aún todavía, porque como le digo, es reciente. Hay personas, yo he conocido personas que tienen años con un proceso así. Pero mis emociones yo las puse en manos de Dios, aunque haya a veces que me puedan venir, claro, yo entiendo que sí, porque yo quisiera moverme, quisiera hacer mi vida normal como la hacía antes, aunque yo he tratado de hacerla normal, yo he tratado de hacerla normal. Yo sabe que en medio de eso, uno
sube un poco de peso en medio de la recuperación, subí un poco de peso y dije, no, espérate, yo no puedo, Es una y batalla. así no, y dije, espérate, me fui a hacer mi ejercicio, me fui al gimnasio, mi hermano, y tal vez hay personas que me estén escuchando y no estén de acuerdo con esto, Exacto. pero yo entendí, varón, Tienes que cuidar tu salud. claro, mi salud, Así porque el cuerpo ya no funciona igual, no se mueve igual, Sí. y me fui al gimnasio y en un año que ya tengo en el gimnasio, tenía 185 libras, comencé, ya tengo 160 libras. Aleluya. Y mi cuerpo ya no está igual. Aleluya. Claro, yo tenía un cuerpo para la normalidad mía, muy obeso. Obeso ya yo me sentía. Dios. Sí, varón, entonces ¿qué te digo, y eso también, ¿sabe qué? Me ayuda mentalmente el gimnasio, Gracias. ayuda demasiado, ayuda a uno, y uno disipa la mente también, Tú- y mental y físicamente ayuda a uno en el gimnasio. Aparte de tus hijos y de tu esposa, tus hermanos, tu tío, Sí. tu mamá, tu papá, ¿cuál fue la reacción de ellos cuando tuvieron esa situación? Eh, Siendo un hombre trabajador como tú. sí, mi hermano, mire, mis hermanos, mis hermanas, muchas viven fuera, mi mamá también está fuera. No fue fácil. Y mire, en medio de ese proceso, mi mamá también pasó por un accidente. Se cayó allá en Estados Unidos y se fracturó un tobillo, Dios. que para mí no fue fácil. Sí, no fue Porque yo pasando, y que ella venga también y pase por eso y que hubo que operarla y doble todo eso. golpe, doble Así mismo. Pero sentí ese apoyo de mi familia, de mis hermanos, de la iglesia, Amén. de mis hermanos de la iglesia también y de muchos amigos. Aunque hay algunos que podemos decir que me dieron la espalda Exacto. porque nunca le he visto la, Siempre eso. sí, nunca le he visto De- la cara. De 100 amigos Y no, aparece- sí, pero no le guardo rencor a nadie, no, Dios lo sabe. Si no es que no lo he visto después de eso. Wow. Y hay muchos que tal vez se han sentido mal porque fue en plena pandemia, mi hermano, y en plena, mi hemoglobina bajó mucho. Cuando el médico nos decía, mire, si no lo cuidan, si no lo mata el COVID, lo va a matar. Si no lo mata el accidente, lo va a matar el COVID si le da, porque mi hemoglobina estaba muy bajita. Exacto. Entonces nosotros pusimos una restricción para ir a vernos. Exacto. Y vieron personas que no fueron a verme. No, Dios. Sí, yo digo, bueno, pero nada, gloria a Dios. Todavía estamos aquí, que es lo más importante. Eso es lo importante. Y no le guardo rencor a nadie, Dios lo sabe. Gloria al Señor. Para mí no ha sido fácil, pero yo entiendo que Dios me dio la oportunidad. Y un punto que no podemos pasar por alto. ¿Qué pasó después de ahí con tu trabajo? ¿Te devolvieron tu trabajo o tu jefe, la empresa donde tú trabajabas, etcétera? ¿Cómo pudiste manejarte? ¿Tú lo dejaste o qué te dijo el jefe tuyo en tu trabajo? En los trabajos, por ley, después que uno tiene un año incapacitado, le sale la cancelación. Ok. Normal, por todo su derecho. Eso pasó conmigo. Al año me llamaron, me dijeron, mira, esto es así, así. Yo dije, amén. Alguien me dijo un día, la intención de nosotros es, cuando ya tú estés bien, volverte a reingresar al trabajo. Pero no es que yo sea orgulloso, pero yo no le he vuelto a llamar. Santo. No, porque si ella me dijo eso, yo no puedo ir, yo, al menos yo. Y no es que algún día de esto no reaccione otra vez y diga, déjame llamarla a ver qué me dice. Amén. Pero yo vuelvo y digo, Dios permitió esto, Dios sabe con qué propósito. Así es. Estamos vivos con el propósito de Dios Así y para servir a Él siempre estamos dispuestos. Amén. Y entendemos que si Dios permitió esto con el propósito sea de servirle Así es. a Él, lo vamos a hacer. Así es. En tu trabajo te daban una mensualidad hasta que llegó el año. Hasta que llegó el año, sí. El trabajo lo hicieron y también el seguro, porque el seguro por un año también me tuvo económicamente ¿Tus ayudando. compañeros de trabajo llegaron a verte? Algunos sí, también, sí. Algunos también. Amén. Y Sí. tu esposa, cuando te veía retorciéndote del dolor, porque tú sabes que a veces cuando Sí. hay un dicho que dice que cuando el golpe se enfría, ahí es que comienza Sí, sí, sí. cuando te veía, porque tú sabes que nadie te va a conocer como te conoce tu esposa. Sí. Porque quizás en el silencio de la madrugada, quizás sabes, mi amor, me duele aquí, y tráeme agua, pásame una pastilla. Ay, ay. Cuando ella te veía los primeros días retorciéndote del dolor, ¿cómo se sentía? ¿Cómo tú le veías la cara a ella? Sí, no, yo la notaba destrozada, destrozada. Ella llorábamos juntos. Wow. Ella a veces me decía, tú me vas a llorar a mí. Yo le decía, amor, déjame llorar, porque Exacto. cuando yo lloro, Sí, yo me te desahogo, sí. Entonces, yo le decía, déjame llorar. Pero a veces, en medio del dolor,
cuando venían esos dolores, yo la veía a ella se desesperaba. Santo. Y yo la veía a ella así, pero como te decía ahorita, ella ha sido mi segunda Wow. fortaleza después de Dios. Aleluya. Fue ella siempre. Ha sido un mentor para la gloria Sí, sí, y amén. honra de Dios. Amén. Amén. ¿Y la iglesia? ¿Cómo tuviste el respaldo de la iglesia? Sí, no, incondicional también. Mis pastores, la iglesia. Y como te digo, hermano, después de ahí entendemos que Dios permitió esto y ha sido con un propósito. Después de ahí hemos estado liderando en la iglesia. Gloria a Dios. Ahora mismo estamos liderando los caballeros. Wow. Yo cuando el pastor fue, yo dije, me dijo, Dios me puso a que sea tú. Santo. Yo le dije, gloria a Dios, vamos a servirle. Amén. Cuando tú te levantaste de esa cama, que ya te habías recuperado, cuando te tocó tu primer mensaje en la iglesia, ¿cómo fue la actitud, tu mensaje, los hermanos, la gente que te veía? No, todo el mundo así, varón, queriendo escuchar, sí, porque Wow. yo lo que tenía de eso iba a dar, ¿verdad? Santo. Y lo que pude hablar fue de eso, de mi testimonio y del proceso. Y entiendo que en el medio de este proceso he fortalecido a otros. Gloria. Y me glorío en Dios, Amén. en Dios, de verdad que sí. Le doy toda la gloria y la honra a Dios porque he podido ver personas fortalecidas por medio de mí, por medio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. ¿Y cuántos días duraste en la sala de un hospital? Bueno, primero duramos 45 días. Y otro proceso fue, varón, que de los 45 días después de ahí, entonces fuimos a otro hospital, una clínica, donde me operaron aquí, me pusieron lo que es un fijador. Santo. Entonces el fijador era para que el hueso se pegara derecho, Derecho. para entonces poder usar la prótesis y no me afectara. Exacto. Y ahí pasamos como 15 días. Wow. A los 15 días me enviaron a la casa y después volví otra vez, otra operación para quitármelo. La verdad es que he pasado por 3 procesos de operación. Dios mío. Sí. Y de las 3 operaciones, ¿cuáles fueron? De las 3 operaciones, cuéntanos una de las operaciones que tú sentiste que era peligrosa. O sea, las 3 fueron peligrosas, Sí, sí. pero a veces hay una como que sobre... Sí, en verdad la más peligrosa para mí fue la amputación. Santo. Porque en medio de yo tenía mi confianza en Dios, de verdad. Y esa fue despierto. Santo. Pude Certeza, escuchar, certeza. pude sentir movimiento, no porque estaba anestesiado, pero gracias. podía sentir movimiento. Sí, movimiento. Sí, la otra no, la otra me dormía. Yo hablando así, hablando como estábamos, cuando venía a despertar ya estaba en otro lugar. Otro lado. Y a veces uno cree que así es mejor, pero despierto es mejor. Sí, Así pero es que uno puede visualizar exacto, todo. exacto. Y Pero sí, en ese lapso de los 45 días, cuéntanos de otros enfermos detrás de ti que lo llevaban. Tú llegaste a ver personas 10 veces que fueron peores que tú. wow, varón, Dios te está usando. Sí, varón, porque se me iba a escapar eso. Yo, cuando llegamos allí, sabes que yo nunca había pasado por un proceso de accidente ni nada de eso. Y cuando llegamos al hospital traumatológico de aquí, yo, cuando hago así, que me meten a la sala, que yo comienzo a ver gente con brazos. Incluso llegó una persona con una pierna al lado, para más decirte. Dios. Con una pierna al lado, yo digo, wow. Y yo le pregunté, ¿y qué hacen? Me dijo, bueno, si se puede, lo operan y a veces le da tiempo de... Y vi personas pasando por... Había uno que lloraba, que tenía una semana ahí, varón, mira, terrible, terrible. Yo mismo en ese proceso ahí, cuando llegué, yo llegué como a las 2 de la tarde y a mí me ingresaron al hospital, a la sala, como a las 1 de la mañana, sin calmante, Dios sin tomar agua, sin comer nada, varón, aguantando dolor. Y te digo que Dios, en medio de ese proceso, vimos la mano de Dios obrando. ¿Por qué? Porque donde quiera que llegábamos, desde la primera vez que llegamos al hospital de allá regional, que me dieron los primeros auxilios, pudimos ver cómo Dios iba haciendo que la cosa suceda y ayudando. Entonces, sabe que hay veces que uno, en medio de procesos médicos, se encuentra con personas que son odiosos, personas que tratan mal. Sí. Y cuando llegamos allí, hubo personas que querían portarse así, pero llegó otro y dijo, no, las cosas se van a hacer así, así, así. Wow. Y dijimos, wow. Mi esposa dijo, wow, Dios está aquí. Dios, así es. Y cuando llegamos aquí a Santo Domingo también,
pasamos muchas cosas, negligencia de aquí del hospital, y pudimos ver cómo la mano de Dios obró a nuestro favor. Wow. Terrible, varón. Y tú sabes que hay cosas que Dios permite en nuestras vidas, como tú acabas de decir, para Dios glorificarse. Amén. Cuando tú te viste con ese problema en tu pierna, que comenzaste a ver a otros que iban peores que tú, Sí. ¿cómo tú, los gritos de la gente que tú veías, cómo pudiste manejarte, cómo tú te sentías cuando tú veías a otros que iban peores que tú en ese momento? Sí, varón, no, era fuerte. Yo, como te digo, nunca había pasado por el proceso así de accidente ni nada, ni nunca había estado en un hospital y ver tantos casos así de un momento a otro. Incluso un muchacho, un camillero nos dijo, miren, hoy aquí ha sido uno de los días más fuertes que en los que yo he estado aquí. De verdad que sí. Y te digo, yo vi cosas ahí, vi una persona que llegó con una bala, Dios. que le habían dado un tiro, y yo lo escuchaba llorando, y yo, Dios mío. ¿Y dónde más o menos le habían dado? No, no, porque no lo vi, nada más lo escuché. Lo escuchaba. Sí, él estaba al lado mío, nada más lo escuchaba, y lloraba, varón, mire, como terrible, terrible. Y yo en medio de mi dolor, en medio de mi proceso, yo decía, el mío es fuerte, pero wow, es fuerte, otro, ve otro así. Santo. Y como te digo, vuelvo y te repito, mi confianza estaba puesta en Dios. Amén, amén. Puesta en Dios, siempre ha estado y está. Y es para adelante que vamos. Así es. ¿Cuántos días duraste sin comer? Porque a veces cuando uno está, Sí. uno se olvida de todo. Mi hermano, mire. Uno lo que quiere es que salir de ese problema. Yo tenía que comer, pero no tenía apetito. tenía apetito. No. Sabe. Lo que sí, pasé días sin dormir. Días corridos, sin dormir nada, mi hermano. Y sea, queriendo dormir. 24 horas con los ojos abiertos. Y queriendo dormir. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando quería dormir, venían los nervios, los calambres, y me hacían así, no me dejaba dormir. No me dejaba dormir, y yo, Dios mío, yo le decía a Dios, yo quiero dormir, y no puedo. Wow. A mi esposa yo decía, yo quiero dormir. Pasé también por un proceso de el estómago. Ajá. Cuando uno pasa por el proceso de operación, los intestinos le aprietan a uno, entonces no podía evacuar, y fue terrible, terrible proceso para eso. Wow. Y también un proceso del hígado, un dolor en medio de eso. Otra cosa también, me dio un golpe por aquí abajo, y eso me produjo coágulo y me tapó la vía urinaria. Dios Y mío. en medio de eso, no podía orinar. Pasé un día entero prácticamente sin orinar, varón. Wow. Ya me iban a hacer una operación para ponerme una sonda. Ajá. Y oramos, mi esposa y yo. Dios. Y Dios hizo la obra, varón. O sea, tú te daba voluntad de orinar. Sí, no, la vejiga se me llenaba así. Y no podía orinar. Entonces, cuando oramos, tuve el día. Podía orinar primero, y lo que hacía es que orinaba con coágulo. Dios. Y entonces, cuando hice así que oriné, y pude llenar un galón como así de orines, y eran muchas coágulos de sangre, Santo. hasta que, gracias a Dios, de ahí en adelante, varón, Dios hizo la obra. Dios hizo la obra. Sí. Wow. O sea, que fue un proceso Terrible. que nada más el que lo ha vivido, el que lo puede. Sí, sí. Oh, my God. Es así, varón. Y lo extraordinario de esto, que tú viste las manos de Dios obrar. Amén. A pesar de lo que Dios había permitido. Amén, amén, sí. Y yo quiero que en un minuto me le mande un mensaje a aquellos que están en una sala de hospital, los que están en su cama, que están pasando por un proceso de enfermedad, otros que están entre la vida y la muerte, otros que perdieron un miembro de su cuerpo, sea un brazo, sea una pierna, sea un ojo, sea una oreja, lo que sea. ¿Qué mensaje de aliento tú le mandarías a esa persona, ya que tú pasaste por un proceso y todos los que están en cámara han escuchado todo lo que él pasó, que no solamente la pierna, sino mire el proceso del orine, etcétera, Amén. etcétera, y mira cómo este hombre da testimonio en vez de quejarse delante de Dios y pelear con Dios y está quizá en su casa guapo con Dios, quizá descarriado, bebiendo y haciendo. Amén. Lo que anda en muchos lugares diciéndole a la gente que cuando Dios permite algo es porque Él quiere glorificarse. Amén. ¿Qué mensaje? Nunca he cuestionado a Dios. Santo. Nunca lo cuestioné. Gloria. Siempre le dije a Dios, si tú lo permites, tú sabes por qué lo permitiste. Amén. Entonces, entiendo y exhorto a cualquier persona que esté pasando por un proceso como el mío, o como el de él, ¿verdad? Como el que esté pasando en este momento, que mantenga siempre la confianza en Dios. Santo. Y
si confiamos en Dios y ponemos nuestra vida, nuestra confianza y nuestro proceso en la mano de Dios, para nosotros vamos a tener buenos resultados. Amén. Y en medio del dolor, en medio de la situación por la que podamos pasar, puede venir a nuestra mente cosas negativas, ¿verdad? Y lo que puede venir a nuestra mente mayormente muchas veces es cuestionar a Dios y injuriar contra Dios. Pero yo me he agarrado de Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Y para la gloria de Dios me ha ido bien. Aleluya. Me ha ido bien hasta ahora y entiendo que me va a seguir yendo bien porque yo estoy en la mano de Dios. Aleluya. Y de ahí no me aparto. Aleluya. Eso lo da impresionante a Dios toda la gloria. Wow, Amén. me bajó un fa. Si la persona que tuvo el accidente contigo te está mirando ahora detrás de cámara, ¿qué mensaje tú le darías? Bueno, yo le diría a él de verdad que yo lo perdono. Porque la verdad es que alguien me preguntó en una entrevista también que si yo pudiera cambiar algo en mi vida, que yo digo, bueno, cambiaría ese día. Wow. De verdad, si yo pudiera, bueno, retroceder un poquito el tiempo. No se puede, lamentablemente. Pero si yo pudiera retroceder unos minutos para que cuando él fuera a entrar, yo no ir por ahí. Wow. Porque en realidad yo estoy en esta situación, pero no quiero estar. Amén. Porque en realidad no es que estoy inconforme, no. yo entiendo, No es que estoy inconforme, Dios lo sabe. ver qué pasa por ahí es que sabe. Exacto, pero yo no quisiera estar así, ¿verdad? Y de verdad yo lo perdono porque entiendo que él no fue a propósito. Ahora, y si hubiese sido a propósito, y no es que tal vez no lo perdonara, pero oye, fue a propósito, lo hiciste a propósito. No, él no lo hizo. Yo entiendo que no fue a propósito. Gloria a Dios. Porque las cosas pasaron así. Amén. Gloria. Amén. Y yo a él y a cualquiera que entienda que puede hacer un mal sin ser así a propósito, yo entiendo que lo mejor es perdonar. Así es. Perdonar, Gloria. porque si Dios no perdona a Así. nosotros y nos perdona a cada momento de nuestra vida. Cosas peores. Amén, amén. Gloria a Dios. Tienes 3 segundos para que haga una oración por tu gente que están detrás Amén, de cámara amén. para que Dios los fortalezca. Amén. Si oramos a Dios por todo aquel que esté viendo este video y exhortamos a que te acerque a Dios Aleluya. y ponga tu vida y tu confianza en Dios. Oramos. Padre, gracias. Gloria. Señor, yo te bendigo, yo te alabo, yo te adoro, te doy toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, porque tú la mereces. En esta hora, Señor, oramos a ti, Padre, para que tú, oh Dios, tenga misericordia, Señor, de aquellos, Dios, que están de espalda a ti, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, que tú trates con ellos y puedan venir, Dios mío, arrepentido a ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendice las vidas, Señor. Fortalece, Dios mío, aquellos que estén pasando por procesos difíciles en su vida, que tú los fortalezcas, Señor, y tú los levantes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Impresionante, señores. Wow, la gloria es de Dios por los siglos de los siglos. Dios sabe lo que hace. Amén. Y Él sabe por qué permite la cosa. Amén. Por ejemplo, Lázaro estaba enfermo y Jesús llegó en el tiempo de la enfermedad, pero no lo sanó. Después de muerto fue que Jesús lo resucitó. Amén. Cada cosa que Dios permite es porque Él quiere dejar una enseñanza o algo Él quiere provocar en nuestras vidas. Amén. Para que aumentemos la fe más y más. Así que no importa la condición donde tú estés. Si tú sigues vivo como Dios le guardó la vida al varón, es porque Dios tiene un propósito contigo a través de ese problema o a través de esa circunstancia. Créele a Dios, aumenta la fe, no cuestione a Dios porque Él es el dueño de la vida. Amén. Y Él decide Amén. si nos deja vivo o Él Amén. decide llevar. Ese es Así el- que damos gloria a Dios por todo. Honro a tu familia, a tu Amén, esposa, a tus amén. hijos, los hijos de tus hijos, Amén. la iglesia, tus líderes, tus pastores. Y recuerda que este programa Excelencia Cristiana, hermano, Dios le bendiga a todos Amén. ustedes. Así que eres más que bienvenido, profeta. Gracias, gracias. Esta es tu casa y de verdad que nos sentimos agradecidos de que Dios te haya reservado la vida. Amén. Porque otras personas con accidentes menos Sí, que la sí. tuya no están para contarlo. Amén. Así que damos gloria a Dios
puede compartir también la página Excelencia Cristiana, el canal de YouTube. También nos puede buscar en Facebook Joselito Pérez Oficial. No sé si tú tienes redes sociales. Sí, Leopoldo Silvestre y Silvestre Leopoldo en Instagram. Amén. Así que ya ustedes saben, tremendo hombre de Dios. Amén. Que el eterno Dios nos bendiga todo. Hoy, mañana Y siempre. Amén. Amén.